El juez Bonadío le ha dicho a quien quiere escucharlo que esta semana va a procesar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En estos días, como sabés, se decidió prácticamente dejar afuera de la presidenta a Dilma Rousseff. ¿Sí? Se la va a juzgar por corrupción, a ella, a Lula da Silva, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto está pasando en toda la región. Todos los presidentes que sacaron de la... Por favor, no hablen atrás mío, que estoy en la televisión. Gracias. Todos los presidentes que sacaron de la pobreza a millones de personas están siendo acusados de corrupción. No se los puede acusar de mal gobierno porque los tipos sacaron gente de la pobreza. Entonces están siendo acusados de corrupción. Esto ocurrió siempre. Esto ocurrió siempre. Esto que va a pasar ahora con la presidenta, y yo no digo que no deba ser investigada, yo no digo que no deba ser investigada, ojo, yo digo, los presidentes de derecha nunca son juzgados. Los presidentes que sacan gente de la pobreza siempre son juzgados. Pero además son juzgados mientras viene una restauración conservadora que te dice a vos que tenés que ser pobre. Y que la culpa es del anterior porque te afanó. Yo eso lo escuché muchas veces. Yo no sé si vos recordás, por ejemplo, lo que se decía de Raúl Alfonsín. Ese hombre que muere amado, pero que en el momento en que lo sacan del poder, no era amado. Y no podía ser amado por el pueblo, porque lo que le decían los grandes medios de comunicación eran cosas terribles sobre ese hombre. Yo quiero que veas lo que decían los medios de comunicación de Raúl Alfonsín en el momento en que lo están sacando del poder. Míralo. Procesos por corrupción en compras del Estado. Eso decía Clarín del gobierno de Raúl Alfonsín. Hay corrupción en las compras del Estado. Clarín. Parece hoy, ¿no? Parecen los diarios de hoy. La dirección de tránsito era un antro de coimeros, dice, sobre la dirección de tránsito de Alfonsín. Denunciaron actos de corrupción en agua y energía. Todos los días Clarín decía esto de Raúl Alfonsín. Luego jamás se probó nada. Enjuician a altos directivos de YPF, de Alfonsín. Jamás se probó nada y Alfonsín muere amado por su pueblo. Esto decía Clarín. Investigarán las denuncias de corrupción de Alfonsín. Esto decía Clarín mientras estaban destituyéndolo 6 meses después, 1 año después, para que Menem pudiera hacer su restauración conservadora. Para que Menem hiciera lo que hizo en los 90, hubo que demonizar a Alfonsín. Hubo que demonizar a Alfonsín. Eso pasó siempre. Como vos sabrás, Alfonsín fue un gran tipo que murió sin ningún tipo de procesos, nunca fue condenado por nada, y todos sabemos que fue un hombre honesto. Sin embargo, yo te puedo asegurar, porque yo me acuerdo, por eso pedí que busquen eso, yo me acuerdo de que en ese momento con cualquier persona que hablaba, decía, ese hijo de puta, ese corrupto, ese que tiene las canillas de oro en el baño, que nos afanó todo y por eso estamos así, la culpa no la tiene Menem. Fue Alfonsín que se afanó toda la plata y ahora por eso nosotros tenemos que estar así y hacer este sacrificio. No es Menem. Los medios convencieron a la gente de que la culpa había sido de Raúl Alfonsín. Y no le soltaron el cuello a Raúl Alfonsín hasta que vieron que era lo suficientemente viejito para no volver al poder. O para no generar él, que volviera al poder. Eso hicieron con Raúl Alfonsín. Eso no le da un certificado de limpieza a Cristina Fernández, pero por lo menos sirve para que veas qué hacen los medios. Y no es nuevo. Hubo pocos presidentes en Argentina que tomaron medidas en favor de las mayorías populares. Algunas les salieron bien y otras les salieron mal. Pero que sus decisiones no eran aumentarte un 900% la luz, sacar la moratoria jubilatoria, sacarte los descuentos en los medicamentos, no. Sus decisiones eran a favor del campo popular. Vamos a ver, porque en este caso ya no te acordás qué hizo cada uno. ¿Qué hizo Hipólito Yrigoyen y cómo lo trataron los medios a Hipólito Yrigoyen cuando sale del poder? Míralo. Primero, ¿qué hizo? Ahí está, don Hipólito Yrigoyen preparó el terreno para el voto universal, secreto y obligatorio. Es decir, se terminaba el curro de que el presidente lo elegían 12 familias en el país. Primer mandatario en ganar elecciones limpias. En ese momento era un enorme baluarte hacer eso.
reglamentación del trabajo a domicilio, jubilaciones a ferroviarios, empleados del Estado y bancarios. Generó la reforma universitaria. Este es don Hipólito Yrigoyen, un gran hombre que la historia le reconoció todo lo que hizo por su pueblo, su honestidad, su trabajo. Sin embargo, ¿qué se decía de don Hipólito Yrigoyen cuando terminó su mandato, cuando lo sacaron? Mirad. La prensa, en gran parte conservadora, aprovechó esta debilidad para publicar toda clase de casos de corrupción en los que se vieron involucrados miembros del gobierno. También se burlaban de su forma de vestir y de su lentitud. El diario Crítica se convirtió en el más ácido y violento de todos y lo bautizó como el peludo que vive en la cueva de la calle Brasil. Ataque tras ataque, el respeto a la figura presidencial desaparecía. Lo llamaban santón, poseído, anormal, enfermo delirante. Yo digo, esto es la historia. Vos podés estar a favor o en contra. Hoy la sociedad está dividida, está polarizada. Nadie está haciendo algo para que la sociedad se una. La sociedad sigue igual. ¿Sí? Yo lo que te estoy diciendo no es que yo no puedo poner las manos en el fuego por la expresidenta. No es eso. Es que para que Macri pueda hacer todo lo que está haciendo, tiene que echarle la culpa al gobierno anterior. Que eso se hizo siempre en la historia y que se hizo en otros países. Digo, vos podés tenerle bronca a Cristina, pero eso no te puede impedir que veas lo que está ocurriendo hoy. Y para ver lo que está ocurriendo hoy, primero tienen que salir en los diarios todas las cosas que nosotros te contamos siempre y que no te cuentan. Y segundo, tenés que entender que estos procesos históricos son así. Que para hacerte este desbande, nadie te puede sacar la guita del bolsillo, te puede empobrecer y decirte que es culpa de él. El tipo no te puede aumentar un 70% los alimentos, un 900% la electricidad, un 500% el agua, un 300% el gas, un 100% en transporte y no darte ninguna explicación. Entonces le echa la culpa al gobierno anterior. Un ejemplo clarísimo de eso fue el gobierno del general Perón. ¿Sí? Vamos a ver qué hizo Perón a grandes rasgos, porque tendríamos que estar años para explicarte lo que hizo Perón. Mirá. Esto es como secretario de Trabajo. Antes de ser presidente, creó tribunales de trabajo, se extendieron las jubilaciones, se instituyeron las vacaciones pagas. No había vacaciones. Si te querías ir, no te garpaban. Generó importantes aumentos salariales, como secretario de Trabajo. Después llegó a presidente, ley de voto femenino, se incorporaron derechos del trabajador, de la niñez, ancianidad, familia, educación y cultura. Igualdad jurídica del hombre y la mujer. Se incorpora a la Constitución Nacional, a la Constitución, la noción de soberanía política, independencia, economía, justicia social, ley de personería gremial. Mirá, este tipo dio todo. Este tipo te dio los aguinaldos, te dio las vacaciones, te dio las horas extras. Antes laburabas 15 horas por día, no tenías horas extras. Todos los derechos anteriores a los que dio el gobierno anterior los había dado Perón. El pueblo lo amaba. Después de ello vino la derecha y arrasó con muchísimas de esas cosas. Arrasó con muchísimas de esas cosas. Con todos esos cabecitas que habían salido a la luz. Algo tenía que decir. Entonces mirá lo que dijeron de Perón. Mirá. El golpe de 1955 tiene el apoyo de la Marina, los comandos civiles radicales y socialistas, la sociedad rural, la Iglesia Católica y representantes del empresariado más reaccionario. El nuevo gobierno, autoproclamado Revolución Libertadora, sostiene que su misión es liberar al país de la peor de las tiranías. Tres figuras de nuestra política opinan a través de sucesos argentinos sobre el momento trascendente que vive el país. Marchamos hacia la unidad total de la clase trabajadora. Marchamos hacia la pacificación del país. Castigar a todos los delincuentes del régimen más falaz y corrompido de que haya memoria en América. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. El país tiene que conocerla por más que sea cruda y penosa. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. El país se ha empeñado en hacer lo que nadie puede cumplir. Impulsado por una tremenda insensatez,
ha tratado de consumir más de lo que producía y así ha gastado sus reservas monetarias. Esto pasó siempre y en este momento no solo está pasando en Argentina, sino en otros países del mundo. Guarda que le está ocurriendo a Evo Morales, le está ocurriendo a Correa en Ecuador, fuertes acusaciones de corrupción, la derecha queriendo volver a gobernar para los ricos nuevamente. Yo quiero que veas, el otro día, la Cámara de Diputados de Brasil decidió que hay que separar de su cargo a Dilma Rousseff para investigarla y seguramente echarla. Ahora tiene que votar la Cámara de Senadores. El otro día hacía falta mayoría especial, ahora mayoría simple. Ya se sabe que va a ser separada de su cargo en los próximos días. Y como los mismos tipos son los que tienen que votar luego, se sabe que no va a ser más la presidenta. Se sabe que Dilma Rousseff no va a ser más la presidenta, que el Partido de los Trabajadores, que sacó 50 millones de pobres de ese lugar, de la pobreza, y los transformó en clase media, no va a estar más en el gobierno. Ahora bien, uno dice, hubo razones, quizás hubo razones. Analizó cada uno de los diputados cuál era la acusación, la leyó, y entonces todos decían, sí, es culpable de esto y esto y esto. O cada uno votó porque se le cantaba las pelotas y dijo lo que quería porque lo único que querían era sacarla. Yo quiero que veas lo que decían los diputados cuando daban el argumento para hacerle juicio político a Dilma Rousseff. Míralo. Verdadeiro tiro de morte no coração, na alma do povo brasileiro. É isso que eles dão, tiro no coração, aumentando a prostituição infantil, aumentando o índice de criminalidade. Pelos militares de 64, hoje e sempre, pelas polícias, em nome de Deus e da família brasileira, é sim! Eduardo Bolsonaro. E Lula e Dilma na cadeia! Contra a imposição e a esquerda desse partido que quer transformar esse Brasil numa ditadura de esquerda, meu voto é sim pelo impeachment. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Jair Bolsonaro. Así están sacando a Dilma, sin una razón. El año pasado, cuando vimos que podía llegar al gobierno Cambiemos, te dijimos, vienen a gobernar para los ricos. Te dijimos, no te van a dar nada, te van a sacar. No te van a mantener ni siquiera lo que tenías antes, te lo van a sacar. Para gobernar para los ricos tenés que sacarle a uno para darle al otro. Cobrarte a vos más de electricidad para ellos sacar las retenciones mineras. Cobrarte a vos más de gas para ellos darle el dólar para los exportadores. Cobrarte a vos más el transporte para ellos sacarle el impuesto a los autos de alta gama. Eso es un gobierno de derecha, un gobierno para ricos. Hoy, mientras los está haciendo, te hacen a vos mirar para atrás. Yo no digo que no haya que mirar para atrás, no digo que los jueces no tengan que juzgar al gobierno anterior. Lo que digo es que esto yo ya lo vi. Por eso buscamos eso, porque hemos leído historia y porque sabemos que ocurre todas las veces. Cada vez que van a venir a afanarte, a sacarte, porque lo que decía el doctor Aldo Ferrer, ¿sí? Hay gobiernos que tienen hechos de corrupción y hay gobiernos corruptos por naturaleza. Un gobierno corrupto por naturaleza es el que le saca a los trabajadores para darle a los ricos. Y eso es lo que yo pienso del gobierno actual. Pero hay que encubrirlo. Entonces hay que hacerte mirar todo el día en cadena nacional los hechos anteriores. No sé durante cuánto tiempo el periodismo puede seguir hablando del pasado con lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. Lo que hicimos es mostrarte que esto ocurrió todas las veces. Por lo menos para que pienses, puta, la mitad del tiempo voy a pensar en lo que pasó, pero por lo menos la mitad del tiempo quiero saber qué está pasando ahora. Porque eso es lo que no quieren que veas. Para consolidar este gobierno, que ya muchos dicen
que va a superar el 15% de desocupación a fin de año, que va a tener una inflación de 50% a fin de año, que va a tener como mínimo 3 millones de pobres más a fin de año. Para llevarte eso, para llevar a cabo ese plan, hace falta que vos pienses en otra cosa. Se habló mucho del relato del kirchnerismo. Todos tenemos un relato. Vos tenés un relato de tu vida que no es el mismo que el que tiene tu vieja o la forma que te ve tu hijo. Todos armamos un relato. El tema es si ese relato tiene algo que ver con lo que vos sos o está totalmente disociado. Yo creo que en el caso del gobierno anterior tenía que ver, había exageraciones, había mentiras, pero tenía que ver. En este caso, se dice que se busca el bien general y es claro que le están sacando a unos para darle a los otros. Y para llevar a cabo esa transferencia de recursos de miles de millones de pesos, lo que se hace es hacer una cadena nacional. Vos mañana ponés la televisión y vas a ver que en todos los canales te van a estar hablando de Lázaro Báez, del abogado de Lázaro Báez, del dólar futuro atado a la expresidenta con todos los que te hemos mostrado nosotros, de todos casos de antes. ¿Sí? Que y el periodista te dice, ya está condenado, tiene que ir presa, todavía no está ni procesada, ¿no? El periodista ya tiene una sentencia firme. Y no te dicen, che, mirá que hoy aumentó la lechuga un 300%. No te dicen que, vos sabés que, por ejemplo, las universidades tienen el mismo presupuesto que el año pasado. La inflación va a ser del 50% y el presupuesto es el mismo. ¿Vos sabés que le vinieron 711.000 pesos de luz a la Universidad de La Matanza y no los puede pagar? ¿Vos sabés que entre los medicamentos que le sacaron los descuentos hay medicamentos de la presión y que ya hay denuncias de ancianos que han muerto porque no pueden comprarlos? Porque eran gratis antes. Hay cosas que si no son gratis la gente no las puede tener. Para hacer todo ese desastre, para hacer esa carnicería de aumento, de sacarte del bolsillo a vos para darle impúdicamente a los que más tienen, hay que armar un relato. En este caso es tan difícil de sostener que solamente pueden hacerte mirar atrás. Por lo menos sepamos que esto no es original, que esto pasó con Raúl Alfonsín, que esto pasó con Perón, que esto pasó con Irigoyen. Hombres que después fueron respetados, amados y lograron el bronce de toda la sociedad. Yo no digo que Cristina va a tener eso. Digo, cada vez que hubo un gobierno popular, un gobierno que sacó a pobres y los puso en la clase media, un gobierno que generó empleo, que bajó el desempleo, un gobierno que le dio jubilaciones a todos, horas extras, las cosas que daba Perón, las cosas que dio el gobierno anterior, todos terminan acusados por los grandes medios y por la justicia. 10, 20 años después, o cuando se están muriendo, los medios dejan de ocuparse de ellos, la sociedad empieza a reconocer, cuando ya no está contaminada de los medios todo el día, que en ese momento estuvo bien. La puta si nos hizo felices Alfonsín cuando juzgó a los comandantes. Después le podés reprochar la obediencia de vida, pero vos sabés lo que era en ese momento, que los 200 generales más importantes que habían desaparecido, torturado, robado chicos, tirado gente de los aviones, estuvieran presos. Vos sabés el cambio que era vivir en democracia, poder escuchar la música que vos querías, ver las películas que vos querías, poder reunirte, poder manifestarte, poder hacer huelga, poder hacer política. Vos sabés el cambio que generó Raúl Alfonsín y lo trataban de ladrón, de corrupto, de las peores cosas. Esos tipos, los tipos que te dan algo, siempre son maltratados. Incluso podés pensar, es muy difícil, digo, hoy está diciendo Cristina Fernández que no quiere volver a ser candidata. No la demonizan por si vuelve a ser candidata y va a ser presidente o no. Pues seguramente no lo va a hacer, va a haber una renovación del peronismo, va a haber otras personas. La demonizan para que vos mires para otro lado, para que dejes de mirar que un kilo de carne cuesta 200 pesos, que una leche cuesta 15 pesos, que nuevamente hay comedores donde tienen que ir las familias a comer porque no pueden alimentarlas en su casa, que todos los días hay despidos de manera impúdica, que no se pagan indemnizaciones. Para que vos no veas todo ese desastre hay que ponerte en los diarios y en la tele todo el día, un solo nombre, como si hicieran falta miles de horas de televisión para hablar de un caso de Lázaro Báez. No es tan difícil darnos cuenta de que nos están engañando,
y de que solamente de esa manera se puede llevar a cabo un gobierno que es para una minoría así de chiquita, solamente haciéndote mirar para otro lado, porque el relato, si no se sostiene. Es muy factible, digo, si lo dejan, si no lo corren, Bonadío va a procesar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el caso Dólar Futuro, que ya te demostramos con Iván Jagroski, que está absolutamente relacionado al gobierno nuevo. Y que nosotros lo buscamos y no encontramos ninguna persona de las que vos conocés y nosotros conocemos cercanas al gobierno anterior que hayan comprado Dólar Futuro. Por ahí aparece alguno y me cuentan que es un primo lejano, yo no lo sé. La verdad que no los encontramos. En el caso del gobierno de Mauricio Macri encontramos, ¿sí?, a sus dos subjefes de gabinete, al amigo de toda la vida de Mauricio Macri, al otro amigo, ¿sí?, a empresas del presidente. En el caso de Cristina Fernández no lo encontramos. Y hoy te mostramos encima que el mismo tipo decidió el precio del dólar. Para que no veas eso, mañana te apuesto que vas a ver todo el día al abogado de Lázaro Báez. Nosotros nos vemos la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Muchísima gente, cada vez más gente. Nuevamente, denuncias de cortes en todo el país. Sabemos que hacen lo imposible porque este programa no salga al aire, porque estas cosas no se sepan. Hay que reconocer que no es una dictadura. Por lo menos no nos meten presos. Pero hacen lo imposible porque vos no lo veas, porque no te enteres. Pero lo seguís viendo, primeros en Twitter en Argentina, terceros en el mundo, muchísima gente compartiendo la poca información que tenés en este país. Yo los saludo hasta el domingo que viene, como siempre, acá, en C5N, ahora muchos más contentos. Chao.